Bien, ahora sí, quedó un poco atrás. Primero fue lo YPF, estas noticias que compartimos recién, pero volvemos a presentar a nuestros invitados. Estamos con Alejandro Bodar, legislador por el MST, Fernanda Vallejos, economista, forma parte de la Gran Macro. Hablamos de algo que nos parece importante, se puede tener más y más variadas voces. Arrancamos por aquí. A los dos les pregunto cómo valoran. Durante mucho tiempo se habló de la deuda soberana, entendemos que ha sido, por supuesto, una espada de Damocles para el crecimiento de nuestro país, pero ¿qué valoración hacen, Alejandro, desde tu espacio, del acuerdo con el Club de París? Bueno, yo no tengo una buena impresión del acuerdo porque tengo una opinión formada de que antes de seguir pagando hay que investigar. Yo creo que hay que investigar la deuda. Esta deuda en particular que se paga es una deuda que esencialmente fue contraída en la época de la dictadura, en la última dictadura, hablo del grueso, para compras de armas que nunca vinieron. Chorear, para chorear. Fue un choreo. Se dice, ¿no? Muchas veces, y a veces se pierde de vista, que por supuesto lo que se investiga y se intenta juzgar son los delitos de lesa humanidad, y lo que más bronca se da, que muchos de estos delitos se dieron para poder hacer negocios o para poder saquear, ¿no? Como en las películas medievales, ¿no? Mandan a los grandotes para que se lleven a la resistencia y para después apropiarse de los bienes, ya sean privados o del Estado, ¿no? Es que el genocidio tuvo como objetivo aplicar un plan económico y aumentar la entrega de... Ahora, Alejandro, muchos vamos a estar de acuerdo en algún punto en esto que vos estás diciendo. Llega un momento donde cierta lógica, no solamente por pragmático lo digo, sino porque hay un funcionamiento de la economía global que hasta un punto uno puede resistirse, pero ¿cuánto puedes estar? A la Argentina o a esta administración se le ha criticado por estar al margen de los mercados de capitales. No es mi opinión. Pero vos decís que es una deuda ilegítima. Yo digo, primero es ilegítima la deuda. Y si hay alguna duda habría que investigarlo, porque yo creo que en general la deuda legítima la hemos pagado 20 veces y hemos pagado mucha deuda ilegítima. Creo que los problemas estructurales del país están ligados a la historia de esa deuda que ha servido permanentemente para que nunca lleguemos a pagar el grueso y sigamos pagando y pagando. Un gran negocio. Sí, y es un método usurero. Yo en particular creo que en algún momento, si queremos despegar como país, hay que hacer una acción soberana, como se hizo en Ecuador y en otros países, que es investigar. ¿Existe, perdóname, algún ejemplo en el mundo de que por ser una deuda legítima, como vos bien decís? Claro. Yo creo que Ecuador se hizo una auditoría de la deuda, se delimitó qué era legítimo y qué ilegítimo, y bueno, y a partir de ahí se empezó... Porque Fernanda tiene un compromiso y nos avisó antes, y porque entraron cosas que estaban fuera de nuestros planes. Escuchemos un poco a Fernanda, que se va a ir en un ratito, en pocos minutos, y vos, Alejandro, seguramente te quedarás. Fernanda, tu mirada. Sí, a ver, el proceso de constitución de la deuda obviamente me parece que es algo sobre lo que todos tenemos consenso. Fue un proceso absolutamente espurio, eso no está en duda. De hecho, miraba ahí el documental de YPF, YPF y el conjunto de las empresas y del patrimonio nacional también fueron utilizados para engrosar el volumen de la deuda durante la dictadura. Las operaciones que, en la causa, se da cuenta, ¿no? En la causa de la deuda, en las operaciones a través del Banco Central, el Ministerio de Economía, la connivencia de las autoridades de facto de ese momento en la contracción de la deuda, eso no está en duda. Lo que sí también hay que dar cuenta es cómo fue el proceso que se sucedió luego, ya una vez restituida la democracia, porque, a ver, esa deuda que originalmente era con acreedores claramente delimitados del sistema bancario internacional, esencialmente, donde uno sabía qué deuda se había contraído con cada deudor, etcétera, primero es convalidada durante el gobierno de Alfonsín, después de un intento, ¿no? Recordamos la vocación que tuvo Grinspoon, el primer ministro de Economía de Alfonsín, de avanzar en una propuesta justamente, de reclamar la ilegitimidad de la deuda y avanzar en otro tipo de política. Eso no prosperó y el proceso se agudizó fundamentalmente con la suscripción del Plan Brady, ¿no? Donde ahí lo que se hace básicamente es desdibujar
quiénes eran los acreedores, ¿no? Y la deuda pasa a transformarse en títulos, en bonos, ¿no? Esto es un plan desarrollado por Nicolás Brady desde Estados Unidos, digo, y entonces ahí es donde se hace muy complejo avanzar en un proceso de determinación de cuál es la porción legítima o no de la deuda, más allá de que todos estamos de acuerdo en esto. Perdón, y en línea con lo que decís, además hay que decir que jurídicamente Argentina hizo un reconocimiento, incluso al pagar la deuda, para lo cual es muy difícil ahora desconocer esta deuda que es ciertamente es ilegítima, pero digo, desde la teoría de los actos propios y demás, la Argentina la reconoció, entonces hoy por hoy ya esa discusión... Pero la pregunta que podemos tirar es... pero además... Llega al punto donde decir, bueno, para poder funcionar como Estado, llega al punto donde se toma la decisión de pagar. Acá hay un elemento, digo, la decisión de pagar se toma desde el primer día que se recupera la democracia, es decir, desde el gobierno de Alfonsín en adelante, todos los gobiernos democráticos que lo sucedieron convalidaron. Pero se entiende un punto, que esta deuda no se tomó en estos 10 años, se tomó... durante los últimos 11 años no se tomó absolutamente deuda, digo, pero por eso también digo, me parece que acá hay que marcar una línea de quiebre, porque precisamente digo, este es un gobierno que se hace cargo de una deuda que, pese a que suene como un cliché porque todos lo han utilizado, efectivamente es una herencia, con la diferencia de que este gobierno es el primer gobierno que toma una herencia pesada y le va a dejar a este gobierno, no, digo este proyecto político, porque son los 3 gobiernos que conforman el ciclo kirchnerista, le van a dejar a la administración siguiente una herencia ordenada, razonable. Digo, el proceso de desendeudamiento de la Argentina ha sido una de las políticas fundamentales y acá no nos podemos olvidar que hubo un proceso de renegociación y de reestructuración de la deuda soberana con una quita histórica que es la segunda más importante después de la de Alemania de posguerra. Digo, y uno puede considerar en términos cuantitativos, digo, más allá de que a todos nos gustaría plantar la bandera de la ilegitimidad de la deuda, pero en términos cuantitativos la quita ha sido equivalente a lo que uno puede... Una cosa que es importante es que cuando asume Néstor Kirchner en el 2003 hubo un debate importante sobre si nosotros íbamos a tomar un camino de debate jurídico tratando no solamente de deslindar responsabilidades y apartarnos de los mandatos que los otros gobiernos habían obedecido del Fondo Monetario, del Club de París, del Banco Mundial, si se iba a ir por una vía de construcción de un marco jurídico internacional para la discusión de la deuda o si se iba a ir como Estado soberano a un debate político. Yo recuerdo reuniones, debates en el marco del Frente Nacional contra la Pobreza, con Lozano, con expertos internacionales, y la decisión que se toma es la de la vía política, porque era más rápida para poder tomar algunas decisiones y operativizarlas. Y de facto se va a una negociación con la quita. Y la vía jurídica hubiera sido mucho más difícil porque debíamos construir un andamiaje jurídico, como se construyó el Tribunal Internacional Penal para los delitos de lesa humanidad. Muchos de nosotros proponíamos crear algún ámbito internacional para ese debate. Se está poniendo 2 minutos nada más. Sí, no, y el otro ¿qué beneficio nos trae, de Fernanda, perdóname? Digo, si pensás en términos de beneficios, sabemos que es un costo grande pagar esos 9.700 millones de dólares, son 5 años de plazo, hay una suerte de, a cambio de eso, un plan de inversiones que la Argentina termina suscribiendo, y sobre todo la no aceptación de la, si se quiere, de la presencia del Fondo Monetario en todo esto. ¿Cuáles, entendés vos, son los beneficios de cara a este mediano plazo que digamos, hay quienes dicen que será más próspera la posibilidad de que sigan inversiones, hay quienes dicen que le quita peso a la próxima administración y poder maniobrar mejor los recursos, pero ¿cuál es tu mirada? Sí, a ver, digo, los efectos inmediatos van a ser que obviamente lo que vamos a ver es una merma en la prima de riesgo país, digo, una reducción en las tasas de interés que venían siendo hasta aquí, pese a la solvencia de la economía argentina, a la reducción de los ratios de deuda sobre PBI, venía de alguna manera siendo castigada. Justamente uno tiene la lectura y la interpretación de que esta decisión soberana de avanzar en una política de desendeudamiento tampoco fue inocua en este sentido, digo, pero bueno, digo, esto, el Club de París, la deuda con los países acreedores que conforman el Club de París, indudablemente constituían un obstáculo para poder avanzar en que Argentina pueda acceder, no solamente el Estado Nacional y
los estados distritales, sino también el sector privado, a fuentes de financiamiento externo que tienen que ver también con la posibilidad de que ingresen inversiones para el desarrollo productivo, ¿no? En esto la presidenta ha sido muy claro hoy cuando decía las inversiones que lleguen a la Argentina, el financiamiento que consigamos no va a ser para la timba financiera, sino precisamente para financiar desarrollo, infraestructura, efectivamente, y además esto hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Digo, si sumamos lo que acaba de pasar con el acuerdo del Club de París, que por otra parte era algo que todo el mundo reclamaba, más allá de lo que hoy por hoy en un contexto preelectoral y de posicionamientos políticos. No lo digo por Alejandro, pero hay algunos sectores que han hecho hoy una gala de un gataflorismo. Absoluto. La verdad que han logrado superar sus mejores marcas. Sí, pero bueno, digo, uno lo pone a esto en el mirás contexto. los que festejan, preocupate. No sé si festejar. Por eso digo, yo iba a decir esto, no sé si hay que ver con festejar o no, digo, pero sí con una coherencia, ¿no? Si vos decís que esto es algo que hay que resolver y cuando se resuelve decís que está mal, digo, ahí me parece que hay un problema de conciencia. Yo creo que hay que resolverlo de otra forma. Yo por ejemplo, no coincido con la no es la opinión de la mayoría, digo, no estoy poniendo en cuestión tu opinión, digo, pero la mayoría de la oposición venía cuestionando la necesidad de avanzar en esto. Es más, lo criticaban al ministro que vienen pidiendo desde hace mucho como tiempo incapaz porque decían que no iba a poderlo resolver. Yo creo que quieren que volvamos a nuestra etapa negra, que es la etapa donde nos reinsertamos en el mundo, ¿y por qué crees eso, Alejandro? donde vuelven las inversiones. Yo lo que creo es que eso no es lo que nos conviene. Va a seguir gobernando este país, entonces eso no va a pasar. No, yo lo que yo te digo... ¿Será kirchnerista Bodar? No, es que yo lamentablemente creo que pagar algo que es ilegal no ayuda en nada, y aparte creo que nosotros no necesitamos... Es ilegítimo, pero la verdad es que no hay una cuestión de ilegalidad. Porque es una decisión soberana. Estaríamos a ver, ningún país del mundo, de los que hoy te exigen que pagues, pagarían esto porque no lo pagaron, no lo pagó Estados Unidos en relación a Inglaterra. O sea, las deudas estas son deudas de coloniaje. Vos tenés que decidir en algún momento romper con la colonia, como tomaron la decisión también hace 200 años. Ahora, cuando Rodríguez dijo esa decisión la tomamos cuando reestructuramos la deuda, esa decisión la tomamos mientras haya cuando un jubilado que gane 2.700 pesos no le paga un peso. Pero no mezcles, a ver. Es que está ligado, porque la plata que se va a otro lado no va para la otra. La política de desendeudamiento, donde cuando pero no hay desendeudamiento. Déjame cerrar la idea. Hay pagar, pagás más y seguís debiendo. Cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno, el ratio de deuda sobre PBI equivalía al 166%, ¿sí? Pero hoy han trasladado deuda interna. En el 40. Pero has trasladado deuda interna. Hoy parte de la deuda la tiene el PAME, la tiene el Banco Central, la tiene todo. La decisión soberana de avanzar en la política de desendeudamiento ha permitido no solo contar con los grados de libertad en materia política para tomar decisiones soberanas de política económica y llevar adelante la política que hicieron posible la inclusión. Estoy siendo tímido. Porque te digo que no te vas nunca. Yo porque quiero dar mi opinión más a todos. La libertad económica. Hablas y no me dejas argumentar. Para aplicar a la política porque somos gente de palabra. Me dijiste que el 35 te tenías que hacer el 37. No te quiero echar. Fui cauto. Quiero que hable María José, porque tenemos un tema en torno al aborto y quiero que vos des tu opinión. Así que... Fer, gracias por estar. Fernanda Vallejos, te acompaño a la salida. Festejemos que es una buena noticia para los 40 millones. Gracias. Fernanda Vallejos, tu opinión, Alejandro, y después voy a seguir con otro tema. Sí, pero yo quiero cerrar un poquito la idea. Yo creo que lamentablemente, alguna vez tenemos que tomar la decisión soberana y política de investigar y no pagar lo que ya hemos pagado 1000 veces, y lo que es ilegítimo porque no los contrajimos, porque fue una dictadura, porque fue un robo, porque fue deuda de privados que nos la pasan. A mí me da bronca la deuda externa, me da mucha bronca. Pero aparte porque los mismos que hoy encima quieren decir cómo hay que hacer las cosas, muchos, no digo todos, pero participaron de la expoliación, fueron parte del saqueo. Me da bronca. Ahora la pregunta llega a un punto donde decís, por más bronca que tengas, porque yo recuerdo cuando en el 2001 Rodríguez dijo y no pagamos la deuda externa, trajo consecuencias nefastas también. Digo, ¿cuál es el punto de equilibrio? Pero bueno, lo que pasa es que duró 3 días ese hombre al gobierno, duró 3 días, o sea, fue una parte de una de las partes. Pero se entiende a dónde voy, ¿no? No, sí, pero yo lo que te digo es lo siguiente, mira, yo he escuchado, lamentablemente, me tocó escuchar todas, o sea, con la deuda no vamos a pagar
¿me entendés? Con el hambre del pueblo no vamos a pagar la deuda, pagamos porque van a venir las inversiones y porque con eso el país va a despegar y nos vamos a insertar en el mundo y por esa vía vamos a lograr tener más crédito. Alfonsín lo dijo. Lo mismo dijo Menem, lo mismo dijo De la Rúa y ahora se está diciendo lo mismo. Y yo creo que cuando termine este capítulo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener deuda de nuevo, más deuda para pagar, ahora nos vamos a endeudar de nuevo. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, claro, pero es que siempre es para lo mismo, porque te explico una cosa. Pero primero, la deuda ¿en qué año se tomó deuda? Pero yo lo que te digo es lo siguiente, hay una presión tremenda ahora para tener deuda, que entre otras cosas una parte va a ir a seguir pagando deuda. ¿Sabes cuánto se pagó el año pasado? Mucho. 16.000 millones de dólares. Ahora se pagan 10.000 más 12.000 que tenemos que pagar. Y queremos deuda para pagar deuda. Es la historia nuestra, lamentablemente. Sí. Y las inversiones que van a venir o no van a venir, ¿me entendés? Tampoco te van a permitir a vos despegar. ¿Por qué no invertimos esa guita? Claro. Viejo, ¿por qué en vez de seguir con la inversión que viene, mientras siempre pagamos, no usamos esa plata para liberarnos de una vez? Hay consecuencias, pero es para despegar. Es cierto que hay una lógica que es perversa, porque incluso esa deuda, no es que cuando uno toma préstamos esa plata llega, son asientos contables, es increíble en ese sentido. Y esa es una cosa que nunca acaba. Lo que sí es cierto es lo que se te va. Lo que les pido a todos es que me entiendan que estamos con también María José, hay un tema muy importante y encima tenemos un dúo que viene a tocar y que quiero que conozcan, un dúo de folcloristas impresionante. Alejandro, te agradecemos por tu tiempo. Como siempre es un gusto poder escuchar diversas opiniones. Alejandro Bodar. Me siento un ratito. ¿Sí? Próximo informe.